primer lugar, ¿cuántos años llevas dedicado al mundo del arte, digamos? Porque tú empezaste desde muy chiquitito, ya empezabas a tocar la guitarra, empezabas a dibujar. ¿Con qué edad hiciste tu primer tatuaje? Mi primer tatuaje fue con 14, o sea, antes de cumplir los 15, unos 3 o 4 meses antes. Tenía 14 años. ¿Con 14 años? ¿Primer tatuaje? No me digas, Madre mía. con 14 años. ¿Y se dejaban que un niño, Claro, un niño lo tatuara, tío? Claro, al principio la gente se echó, empecé con un coleguita mío, con esto con lo otro, había confianza. Después ya cuando venían los clientes que conocen a mi padre, a mí me veían un chinorri, decía, tú no te preocupes, que el niño es máquina, si sale mal yo te lo arreglo, ¿sabes o no? Entonces se fiaban. ¿Qué pasa? Que cuando ya terminaba el trabajo o lo que sea, decía, joder, hemos hecho un trabajo de puta madre, ¿sabes o no? Pero vamos, que si había algún fallo o algo, pues iba a estar mi padre ahí. Claro, para dar claro. callo, ¿sabes o Eso no? te da un Porque- poco de tranquilidad, Claro, ¿no? porque es que te ves muy chiquitillo, muy jovencillo, con esas pintas, tú dirás, este tío, ¿qué me vas a mí aquí? ¿Sabes Yo o no? me cuente. Carlos, con 14 años y medio, tu primer tatuaje. ¿Cuánto tiempo te has pegado tatuando? Tatuando me pegué hasta justamente antes de empezar la pandemia. O sea, hasta 2019, ¿no? Te has pegado 14 años 14, tatuando. 14, 15 años, ¿eh? Miles de anécdotas. De anécdotas, todo lo que tú quieras. Yo siempre pregunto lo mismo porque yo soy un tío muy curioso. Cuéntame una anécdota de aquellos 14 años de tatuaje. Una anécdota de risa que tú recuerdes risa? con tu papá. Me acuerdo de muchas, pero había una que me dejó muy chocado. Sí. Sí. Llegó un hombre allí una vez, ¿no? Con una gabardina. Esta marrón en plan en pestrocache. Sí. Calvo de aquí, con los 4 pelos aquí en la cabeza, ¿no? Lo ve así, lo primero la sombra, ¿no? Bueno, ¿qué hay? Buenos días. Mira, es que me quiero hacer un tatuaje, pero es que un tatuaje es un dibujo que me ha hecho mi nieta, o mi sobrina era, o algo así. Y dice, pero quiero que me lo haga igual. Digo yo, vale, enséñamelo. Y me lo enseña, y era una ballena, pero pintada en ¿cómo se llama? Los papeles de cuadrícula, de Sí. cuadraditos, de toda la vida, de libreta. Sí. Y total, digo yo, vale, tú quieres algo así enfocado, saliendo del mar, ¿no? Con el nombre de ella, esto, lo otro. Sí, pero que sea esto, vale. Yo entendí que quería eso, pero bien hecho. Sí. ¿Qué pasa? Que yo cogí y hice un pedazo de diseño que no veas. La ballena saliendo del agua, con los goterones de agua, las olas, las letras. Y cuando llega, me dice, no quiero así. Yo lo digo, ostras, ¿cómo lo quiere usted? Digo, te dije desde el primer día que lo quiero tal como está aquí, con las rayas por detrás, todo cuadrada, azul, ¿Qué dices? con tinta azul y todo. Y yo cogí y me tuve que negar. ¿No lo hiciste? Dice. Dios. No lo hice. Me tuve que negar. ¿Por qué? Porque digo, coño, iba mi nombre, tío, y quien te ha hecho no lo va a comprender. ¿De qué te la ha hecho? El hijo del Lorda, pues digo, bueno, va, tú lo que porque ya te ha hecho. Claro, tío. Entonces no lo comprende. Eso es lo que te diste que Digo, no. mira, lo siento mucho, pero no puedo. Tío, qué Volví bueno, el dinero de la señal y digo, Hasta luego. me luego. Bueno, Carlos, a tu familia, digamos, a tu padre, a tu familia, a todo en general, la gente lo conoce también mucho por el tema del grupo Heavy. Claro, Sí. mira, ¿Tú con qué edad empezaste con ellos? como ellos, bueno, yo primeramente empecé con mi primera banda, que era Fatal Attraction, que era el nombre de la banda era una canción de Sheeran, que era Atracción Fatal. Y empecé ahí, ¿no? Y Sheeran, pues, mi padre siempre me apoyaba, y decía yo me quiero dedicar ya al tema de la guitarra, y a lo mejor un coro, un temita o algo, pero yo aquí estaba más suelto, ¿no? Total, que había algunos en el grupo que no estaban de acuerdo. Pasaron los años, ¿sabes? Entonces, llegó 2010, hicimos una prueba sin mi padre. Era Emilio, creo que era Emilio, Pepe, Chico y yo, ensayando. Empezó a sonar de puta madre, pillamos un local en Nene y allí empezamos pum 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 pum. Y empecé pues creo que fue en el 2010, pues yo tendría 18 años o 19, creo yo. Qué precoz, tío, para todo, tío. Qué Digo. precoz, siempre, tío. Te veo muy lanzado con los Digo. jóvenes, tío. No te da miedo tatuar ni tocar la guitarra en público. Nada,
Quillo, tío. Y el artista. Artista de los pies a la cabeza, ¿eh? Y en 2012 nos fuimos a Madrid al estudio Cube tan famoso, ¿no? De la banda de Sober, que es muy conocida en España, a grabar. Que fue, pues yo estaba grabando en mi home studio, como se dice, se suele decir, ¿no? Que te grabas en tu casa, ¿no? Con tu guitarra, después grabas pistas, esto, lo otro, pero yo nunca había grabado en un estudio profesional. Y fue en el 2012. Nos fuimos a Madrid a grabar el último disco de Sheeran que se grabó. Compaginamos tocar la guitarra, cantar y tatuar, ¿cierto? Y bueno, y ahora yo quiero que tú, ¿cómo se te ocurre o se te pasa por la cabeza hacer estas miniaturas, tío? Porque eso que fue de un día para otro, Carlos. Explícame, tío, esto cómo pudo ser. A mí yo de chiquitito siempre he sido coleccionista. Vamos, cuando necesité que le hacía masajear los pies a mi madre por €1, ¿no? Cada vez que le hacía un masaje yo lo guardaba, pero después me iba a San Pablo del Centro y me compraba mis figuras de Marvel o de Batman o de esto. De chiquitito siempre he sido súper coleccionista. De todo, ¿qué pasa? Que conocí una marca, ¿no? Se llama Hot Toys, que es muy conocida, Sí, muy famosa. lo conozco. De escalas 1.6 y 1.4, ¿no? Y me llamó la atención porque yo dije, tío, son muñecos hiperrealistas porque llevan ropa de tela, puedes articularlo. Sí, es verdad, esto, está lo muy bien, otro. muy bien, muy bien. Pum, empecé a coleccionar. Y un día me dio por coger y no sé qué cabeza fue de uno de los muñecos que tenía, porque venían, tú la ves las fotos de promoción y te la pintan de lujo. Después, a veces cuando te viene a la casa, te viene que pagar muñequitos. No es lo mismo. Sabemos que la escultura sea muy buena. Y cogió y me dio por repintar una. No me acuerdo si fue un Joker, además, creo yo. Pues además, de hecho hubo una época en la que me llamaban el niño Joker, en el mundo este del 1.6. Sí, ¿no? Sí, porque no estaba todo el día haciendo Joker, ¿sabes? Y empecé por un Joker. Y cuando vieron el Joker, empezaron a escribirme gente por la cara y a agregarme. Dice, hola, soy tal, mira, he visto una pintura que has hecho en una cabeza 1.6. ¿Tú te dedicas a esto? Digo, no, hombre, la verdad que no, yo me dedico al tatuaje. Y en tiempos libres a la música. Tengo una banda tal para allá para acá de mi padre. Dice, no, es que mira, me gustaría que me diera presupuesto, ¿no te importaría que te enviara una cabeza para que me la repintara? Y yo, no, pues muy bien. ¿Cuánto me cobraría? Pues tanto, ¿no? Esto lo otro, pues me la envié. Hice aquí mi primer encargo, hice el segundo, el que hice ya 3 y 4, ya empezaron la gente a volverse loca y no pararon, hasta ahora, desde 2010, Madre mía, Carlos. sin parar. Pero qué bonito es que trabajas en lo que más te gusta, tío. Sí, la verdad que sí. Tienes una ventaja total. Sí. Porque y encima tú disfrutas con lo que haces, tío. Porque encima estás arreglando cosas que tú antes te comprabas para ti. Sí. O sea, y ahora tú arreglas eso, se lo mandas al cliente. O sea, la satisfacción es brutal. Sí. Claro, lo que hago es mejorarlo y aparte ya, si por ejemplo, si la persona te dice, pues mira, la quiero con pelo real, con barba real también. Entonces yo es un trabajo ya más currado. Claro. Coger, quitarle todo el pelo esculpido que tiene con la dreme, limarlo, esto, lo otro, y a ponerte a poner mechona, después cortarle el pelo, que si lleva tinte o no lleva tinte, peinalo. Depende si pelo largo, pelo corto. Una movida, claro, eso ya hay gente que son ya demasiado ya tiquismiqui también, que lo quieren ya el hiperrealismo en miniatura, ya total. Eso se llama escala 1.6. 1.6. Son O sea, figuras tú eres de especialista en escala 1.6. 1.6, 1.4 y tamaño real. Pero vamos, a lo que más me dedico al 1.6. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Pues vente para acá que lo vas a ver. Vamos para adentro. Yo veo estas cosas, macho. Tú tienes que tener una paciencia, tío. Porque no vea cómo se nota que el abuelo era relojero. Digo. Oye, del abuelo tenemos que hablar, ¿eh? Hablaremos, tranquilo, hablaremos. Pero que yo quiero que tú me expliques tú cómo haces esto, Carlos, tío. Vamos a ver. Este es el emperador de la Guerra de las Galaxias, Este ¿no? emperador Palpatine. Palpatine, pero que yo, ¿eso lo has hecho tú todo, tío? Eso, mira, eso, hombre, yo lo puedo hacer a escultura también. Que de hecho la belleza a tamaño real. Antes de que finalice el año, porque es una cosa que tengo pendiente. Pero esta, por ejemplo, es de Hot Toys. Y yo lo que he hecho es repintarla entera de nuevo. Porque la que venía de Hot Toys parece que estaba muerta, no tenía vida. No tenía vida alguna, ¿sabes? Y esta, por ejemplo, sin embargo, es una escultura de Rick de Hot Toys, pero yo le he hecho una mini prótesis
O sea, en vez de hacerla a tamaño real, ¿no? Como solemos hacerlo mi padre y yo, en chiquitito, convirtiéndolo en zombie que nunca se ha visto en la serie. De cómo se vería Rick en versión zombie, ¿no? Como si lo hubiera mordido un zombie y se ha convertido. ¿Tú sabes el miedo que a mí me da estas cosas? Tú no te lo puedes imaginar. Paro, pues mira, este es el Drácula, pues coja al Drácula. Drácula lo voy a coger de Leo. Drácula de Coppola. El Drácula de Coppola, tío. Está de Gary Oldman. Tío. Pues Joker, yo creo que es tu fetiche, ¿no? Sí. Yo creo que el Joker es... El niño Joker me El llama. niño Joker, tío. Qué Sí. bueno, tío. Este no sé quién es, Carlos. Este es Gary Oldman, pero en Harry Potter, el prisionero de Azkaban. Hostia, mira. El mismo actor de Drácula. ¿sabes? Claro. ¿Y este? Este es Ash de Evil Dead. ¿Te acuerdas de la película de Evil Hostia, Dead? el de la sierra. De la sierra. Tío, qué bueno, tío. Es verdad que le hicieron una serie ahora Una hace serie. poco, tío. Ahí está. Dios. Y bueno, este... Ese es Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi de jovencito. Como se va haciendo ya mayor. Dios, tío. Alec Guinness, el que hacía Madre de Obi-Wan en las películas antiguas. ¿Cuánto tiempo echa tú para hacer estas cosas, tío? Pues es una pintura para que quede bien, en plan hiperrealismo, es solo ya una 9 o 10 horas. Para que quede bien. Ahora, por ejemplo, porque también son chiquititas, Claro. ¿sabes, no? Por ejemplo, cuando son monstruos o cosas de esas, ¿qué pasa? Disfruto más porque es libre albedrío. Hago lo que quiera, ¿sabes? Entonces, incluso puedo hacer hasta más rápido. ¿Sabes? Porque ahora no me tengo que fiar, no tengo que coger fotos porque yo solo coger fotos de los actores de verdad, de esto, de lo otro, el color de los ojos, si lo tienen marrón con verde, o si tiene ojera, o si no tiene ojera, yo le hago hasta el mínimo detallito, si tiene un lunar aquí se lo hago también, el lunar, ¿sabes? Cosa que las empresas estas, por ejemplo, famosas no suelen hacer, No. esos detalles, porque van en serie, Claro. ¿sabes? No Claro. te puedes dedicar tampoco, te pones a Esto es pensar. personalizado. Ahí está, eso es personalizado para cada persona. Pero si yo, por ejemplo, vengo ahora y te digo, mira, por ejemplo, yo soy muy fatiga de James Bond. Yo quiero que tú me hagas a mí la cabeza entera de James Bond. Tú me la haces, Claro. tú estás capacitado para hacérmelo perfectamente. Claro que sí. Frankenstein, que es un espejo que le va a tirar a la basura. Y esto es un trípode. Y le estoy haciendo un espejo mágico a mi mujer. ¿A un espejo mágico tu mujer? Oye, el cumpleaños de tu mujer, ¿no? Oye, el Es cumpleaños. algo bonito, ¿no? Me te deseo lo mejor, cariño. Cuando veas reportaje vas a flipar. El regalito que te voy a hacer y todo. Ay. Y que sí, que ella es muy guapa y muy buena gente, la verdad. Y que vaya familia, que lleva para adelante, ¿eh? Sí. A ver, yo investigo siempre antes de hacer las entrevistas a la gente. Yo tengo buenas informaciones. Yo tengo un amigo tuyo que me contó que te encargó una figurita de un personaje de un videojuego. Sí. ¿Qué pasó con eso? Cuéntame. Pues mira, todavía no había salido el videojuego. El videojuego es God of War y el personaje principal es Kratos, que es muy conocido. Un mundo de la PlayStation, ¿no? De personaje, ¿no? En plan espartano y eso. Y sacaron un videojuego diferente que se supone que es el cuarto, pero cambiaron la temática a rollo vikingo. ¿Qué pasa? Que el chaval pues, me encargó de hacer la figura entera. O sea, las cabezas, el cuerpo, la ropa, que la ropa de tela no la hice yo, se encargó otra muchacha y yo me encargué, y mi hermano también, que lo involucré en eso, hace el tema de las muñequeras, las armaduras, las botas, las esculpió mi hermano esculpió por ejemplo lo que son los brazaletes, las botas, yo esculpí no sé qué fue, si algo que llevaba un detallito, cualquier cosa, todo pintado, articulable, de fundiorama, se presentó. Eso fue antes de salir el videojuego, nada más que estaba el trailer del juego. ¿Qué pasó? Que como fue la primera figura, al publicar la foto, contactaron conmigo los de Santa Mónica Studios, que son los creadores del videojuego. Tío. Claro, como era la primera figura, ni ellos siquiera no habían sacado el tema de figura todavía ni nada, porque no estaba ni el juego todavía para tu poder jugar ni nada, ¿sabes? Claro, estaba en reserva, claro, y me pidieron permiso para si ellos pudiesen poner la foto en su página oficial. Y yo dije, encantado. Madre mía, tío. Yo, Carlos, tío, de verdad que me escriban los de la compañía Santa Mónica Studios, que son creadores de God of War. ¡Buah! que yo... Pues yo dije, pon lo que tú quieras, pon todas las fotos que quieras. Tío. Se va a quedar chico Ceuta, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es una pena, la verdad. Yo Pero siempre lo he dicho, mi padre también, que nosotros deberíamos de haber nacido en otro lugar. Hemos nacido en un lugar menos
y dones. Ya. Bueno, Pero bueno, vamos a hacer, aquí estamos luchando. hay que seguir. Hay que seguir, no queda de otra. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir dando. Bueno, ¿llegará el regalo para la parenta o no? Yo creo que sí, macho. Si no llega hoy, mañana se lo doy. Pues esto tengo que pintarlo. Es una pasta que son 2 componentes. Tengo que trabajarlo muy rápido porque se seca y se queda ya ahí. ¿Sabes? Claro. Un material que se llama epoxi. Epoxi, ¿no? Es mi amigo, es un material muy amigo mío porque trabajo mucho con él. Puedes hacer cosas sin tener que hacer molde a mano y después ya una vez pintado queda muy guapo, ¿sabes? Puedes hacer virguería, ¿ves? Aquí por ejemplo. Quiero hacer un espejo mágico. Auténtico. No saldrá ningún monstruo de ahí, ¿no? No, yo aquí no. Ese no será el regalo de la parinta por su cumpleaños, ¿no? Este regalo. El tío tiene una cara que lo flipa. Es que no le vaya a regalar un ramito de flores, ni un viaje por ahí. Un espejo mágico. Creo que te la joder, tío. Claro, además ella guarda todas las cosas que le regalamos. Así la tiene guardadita en su mesita de noche, la tiene todas puestas, ¿sabes? Le gusta. Hombre, no hay mejor regalo que eso, algo a mano. Eso a ¿no? mano. Eso a mano, tío. Claro, además que esto después queda precioso, va pintado en tonos como dorado, ¿sabes? que hace algo que no sea monstruo. Quita pinta. La madre que me parió. Bueno, Carlito, hemos hecho un balance completo a toda tu carrera, ¿no? A todo lo que has hecho durante todo este tiempo. Y un tío joven como tú, con 30 años, yo no te veo tu futuro en Ceuta, Carlos, tío, la verdad. Con las manos que tú tienes, ¿tú qué proyectos tienes a un largo futuro? Hombre, yo un proyecto a largo futuro, la verdad es salir de aquí. Eso es lo primero, porque aquí futuro no hay a los artistas y para muchas más personas. Entonces yo lo que yo quiero es, ya soy reconocido, la verdad es que soy reconocido ya internacionalmente. Como tú sabes, las demás redes sociales, Facebook, Instagram, eso hace mucho. Abre muchas puertas. ¿Sabes? ¿No? abre Uno muchas hablan de puertas. ti, otro, se va corriendo la voz y mucha gente me dice que ¿tú qué haces allí en Ceuta? O tu padre, ¿no? ¿Qué hace tu padre y tu hermano allí que soy unos máquinas? Usted tendría que estar en el extranjero, ni en España si quieres. Entonces yo el plan de futuro que tengo el día de mañana, pues eso. Coge y decir, pues mira, presentar mi trabajo a varias empresas y decir, mire, esto es lo que yo hago. Si a una empresa pues, le gusta mi trabajo, pues allí me quedo. Ya sea Pekín, o sea Estados Unidos, o Transilvania, donde sea, me da igual. Sin Transilvania, no. Transilvania me vamos. Tú no puedes decir otro nombre que Transilvania, hijo. Tú no puedes decir otra cosa, hijo. Con el canguelo que tengo yo aquí. Que llevo aquí 2 días y estoy acojonado. No duermo. De pesadilla. Vaya tela, vaya tela.